Muy bien amigos, bueno pues bienvenidos a este segundo podcast sobre santos latinoamericanos. Apenas estamos empezando, ¿no? Y pues estoy haciendo un pequeño relato sobre la vida de uno de los paisanos, ¿no? Padre Marianito, ¿no? Y esa es la segunda parte. En la primera parte pues habíamos hablado un poco de la vida del Padre Marianito. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración a la Santísima Virgen María para que este podcast salga bien, especialmente para que llegue a todos aquellos que necesitan de mucha oración y de muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces como estamos empezando este proceso de hacer estos podcasts, pues ayudémonos a distribuirlos, ¿no? Hay un montón de gente que distribuye permanentemente mensajes de todo tipo. Muchos de ellos son mensajes que invitan al odio, a la violencia, a la oposición. Pues hagamos también mensajes que nos recuerden a aquellas personas que trabajaron por la paz. Tenemos al Padre Marianito, el cual el Papa Juan Pablo II en el proceso, en la ceremonia de beatificación, llamó patrono de la paz de Colombia. Ese es uno de los datos más interesantes, ¿no? Que el Padre Marianito fue llamado patrono o es el patrono de la paz de Colombia. Todos aquellos que seamos católicos, ¿no? Que tengamos que ver con la República de Colombia, pues invoquemos al Padre Marianito siempre para que todas estas iniciativas de paz, venga de donde vengan, pues realmente lleguen a buena conclusión para la paz y el progreso de Colombia, ¿no? Entonces, para que sepamos, el Padre Marianito es patrono de la paz de Colombia, así pues lo menciona el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que también es ya canonizado santo, en la misa, en la homilía de la beatificación del Padre Marianito, ¿no? Muy bien, tenemos dos partes de la vida de un santo. La primera parte es su vida física, ¿no? Desde que nace hasta que fallece. Esa es la parte posiblemente más importante, ¿no? Porque estamos viendo que el santo pues tiene que realmente demostrar que es un seguidor fiel de Jesucristo, ¿no? De la iglesia católica, y pues obviamente que reconoce siempre en su vida y en sus acciones a Dios Altísimo, lo que no significa que no tenga también las tentaciones. De hecho, los santos tienen que enfrentarse a múltiples tentaciones, ¿no? Y la segunda parte de la vida de un santo es cuando después de su muerte, ¿no? Y ahí empieza un proceso muy interesante, que es un proceso místico y un proceso de fe. Recordemos que nosotros no adoramos los santos no son los que hacen los milagros, por ejemplo. Nosotros reconocemos que los santos son modelos de vida cristiana, ¿no? Y además son intercesores, ¿no? Frente al Santísimo, frente a Dios Altísimo, ¿no? Ellos ayudan a que nuestras oraciones lleguen también, o sea, son intercesores. Por eso decimos, por ejemplo, decimos San Juan Bosco ruega por nosotros, ¿no? Y Santa María Virgen, que es la principal intercesora, es la Santísima Madre de Jesús, en la cual sus intercesiones pues son muy poderosas según nuestra fe, según nuestra perspectiva, ¿no? Entonces los santos no son en ningún momento dioses o de ese tipo. Nosotros creemos obviamente en la vida después de la muerte, ¿no? Eso es un elemento de nuestra fe, ¿no? Y está totalmente bien documentada en las escrituras. Entonces nosotros pensamos que los santos son personas que están en otra dimensión más allá, en la cual están en gracia plena de Dios. Vemos en las escrituras, por ejemplo, en la parábola de de Lázaro, ¿no? Y el hombre rico, y vemos cómo Lázaro dice las escrituras que está en el seno de Abraham, no quiere decir en la gracia
del patriarca que es Abraham, en ese sentido, el sentido de una gran santidad, que es nuestro patriarca, la fe, ¿no? Abraham, padre de la fe, ¿no? Entonces, por eso nosotros pensamos que los santos pueden escuchar también nuestras oraciones. El padre Marianito todavía no tiene el nombre de título de santo, todavía no estamos Marianito, ¿no? Sino que es beato, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y estamos esperando entonces la manifestación de los milagros que se dan por medio de la intercesión, ¿no?, del beato Marianito, para que la iglesia, ¿no?, el Vaticano, pues reconozca la santidad de Marianito, ¿no? Entonces, como Marianito y otros beatos, pues siempre podemos orar, ¿no?, y pedir su intercesión, ¿no? Los beatos son también ya como una gracia, ¿no? Pero es una escala que lleva a la iglesia para demostrar la santidad de una persona en plenitud, ¿no? Es muy difícil realmente hablar de la santidad de una persona, porque cada quien debe conocer su propia vida, ¿no? No es fácil, ¿no? Por lo tanto, la iglesia pone todos esos procesos, ¿no?, que pueden ser a veces difíciles de comprender, pero que son realmente muy necesarios, ¿no? Uno, por ejemplo, las personas que son muy devotas del padre Marianito, pues dicen, realmente no necesitamos que ya se le declare así o así, porque sabemos, ¿no?, tenemos la certeza de que es santo, pero tenemos que seguir lo que la Madre Iglesia Católica, en la inspiración del Espíritu Santo, pues nos va a decir, ¿no?, sobre esta vida de padre Marianito. Entonces, yo quisiera leer la parte de la homilía de San Juan Pablo II, ¿no?, porque ya es santo también, el Papa Juan Pablo II, que fue el que beatificó al padre Marianito. La misa de beatificación fue el 9 de abril del año 2000. Y ese 9 de abril, pues en Colombia tiene mucho símbolo, ¿no?, porque nos recuerda el 9 de abril de 1949, cuando llegó a un apogeo tremendo la violencia política, ¿no?, después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Entonces el Papa recuerda eso de alguna manera, no menciona el nombre de él, pero sí nos recuerda eso. Y dice, en ese día se hizo la beatificación de 5 siervos de Dios. Hay que ver que antes de que una persona sea declarada beato, hay también otro proceso. Está el siervo de Dios, primero está el venerable, después el siervo de Dios, después el beato y después el santo, ¿no? Recordamos también que el proceso del padre Marianito comenzó muchos años antes, después vamos a ver eso, ¿no? Y entonces el 9 de abril del 2000, el Papa Juan Pablo II lo declara beato. Y lo declara al lado de otras cuatro personas, ¿no?, que vamos a ver. Los otros beatos, lo que se hicieron beatos en ese día, fue el padre Francisco Javier Celós, de la Congregación del Santísimo Redentor, la fundadora del Instituto de las Hijas de Santa Ana, que era además viuda, Ana Rosa Gatorno, la fundadora de la Orden de las Religiosas del Santísimo Salvador, María Isabel Hesselblad, y la fundadora de la Congregación de la Sagrada Familia, que es María Teresa Chiramel Manquidillant. O sea que fueron 5 religiosos, ¿no?, los que fueron beatificados en aquel 9 de abril del año 2000. Y recordemos también que el padre Marianito fue el primer colombiano beatificado que va hacia los altares, en el cual él es considerado santo. Muy bien, decíamos entonces, tuvimos que hacer una pequeña pausa. Entonces vamos a leer un poquito sobre lo que dijo el Papa en aquel tiempo. Se refiere al padre Marianito y dice, el Papa empieza con una nota bíblica de Juan
12:26 y dice: el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Y después dice el Papa: nos ha dicho Jesús en el Evangelio que hemos escuchado, seguidor fiel de Jesucristo en el ejercicio abnegado del ministerio sacerdotal, fue el padre Mariano de Jesús Euse Hoyos, colombiano, que hoy sube a la gloria de los altares. Desde su íntima experiencia de encuentro con el Señor, el padre Marianito, como es conocido familiarmente en su patria, se comprometió incansablemente en la evangelización de niños y adultos, especialmente de los campesinos. No ahorró sacrificios ni penalidades, entregándose durante casi 50 años en una modesta parroquia de Angostura, en Antioquia, a la gloria de Dios y al bien de las almas que le fueron encomendadas. Que su luminoso testimonio de caridad, comprensión, servicio, solidaridad y perdón sean de ejemplo en Colombia y también una valiosa ayuda para seguir trabajando por la paz y la reconciliación total en ese amado país. Si el 9 de abril de hace 52 años marcó el inicio de violencias y conflictos que por desgracia duran aún, que este día del año del gran jubileo señala el comienzo de una etapa en la que todos los colombianos construyan juntos la nueva Colombia, fundamentada en la paz, la justicia social, el respeto de todos los derechos humanos y el amor fraterno entre los hijos de una misma patria. Tenemos pues entonces ahí como este sentido de el Papa pone al padre Marianito como él, uno de los patronos de la paz de Colombia. A mí me parece muy importante eso es fundamental. Ahora también hay algo que decir sobre sobre la historia del padre Marianito, ¿no? Tenemos que ver que el padre Marianito cuando murió fue exhumado 10 años después de haberlo enterrado, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro por acá. A ver, un momentico. El padre, espera un momentico, a ver, bien, hagamos una pausa. El padre Marianito fue exhumado 10 años, ¿no? Sabemos que el padre murió, ¿no?, en el año de 1926, ¿no? El padre murió de un cáncer de próstata, ¿no? Y fue exhumado en el año de 1936 y para sorpresa su cadáver estaba incorrupto. Ahora, lo más interesante es que estamos hablando de primero que todo, cuando a él lo entierran, pues lo ponen en la tumba, no hay ningún proceso de momificación. O sea, en esa época realmente, además en un pueblo antioqueño, muy campesino, pues no había ninguna idea de hacerle pues proceso de momificación. Ese es uno de los puntos más fundamentales. Lo segundo es que pues cuando lo abren no esperan ver solamente su cuerpo y lo encuentran completamente incorrupto. Ahora, este es uno de las señales también de santidad, especialmente en muchas personas. Obviamente también hay que distinguirlo porque hay muchas personas que sin ser así declaradas pues santas o que tienen una vida particularmente extraordinaria como para la santidad, incluso así, ¿no?, incluso gente que ni siquiera pues tienen fe en Jesús o algo así, también el cuerpo se conserva. Pero hay unas características del cuerpo incorrupto. Primero es que se ve como si la persona estuviera durmiendo, parece muy intacto, ¿no? Y además no tiene un mal olor, o sea, no huele, no está podrido, no tiene ese tipo de cosas. Y pues todo el examen que le hicieron pues cumple todos esos requisitos de incorruptibilidad. Lamentablemente pues las personas de 1936 lo vieron, lo testimoniaron, está bien escrito, pero después pusieron el cuerpo y lo exhibieron en una urna, ¿no? Y después hubo un evento pues bastante varios eventos ahí en los cuales el cuerpo entró en contacto con agua y se pudrió, pero queda el testimonio de que 10 años después de haber muerto el padre pues su cuerpo estaba incorrupto. Eso es una nota ya muy interesante pues como para verla, ¿no?
Otro tipo de cosas es que después se le perdió la nariz. Es posible que haya sido alguien que seguramente lo veneraba, pues se haya llevado la nariz, ¿no? Entonces es otro punto. Hay incluso habido procesos de canonización y beatificación en los cuales se suspende cuando una parte del cuerpo, del cadáver o de la reliquia es profanada, ¿no? Pero yo creo que esa norma ya está muy superada en la iglesia y pues el proceso del padre continúa. También pues la iglesia después en el proceso de la veneración del padre Marianito, cuando lo hicieron venerable, pues dijeron que se ocultara, o sea, que no se exhibiera para que no hubiese una adoración, una veneración ya como si fuera santo ya declarado. Bueno, todo eso son normas que se van dando. El milagro por el cual el padre Marianito fue declarado beato fue la curación de un cáncer en un sacerdote. El sacerdote es el padre, es un padre pues de la misma diócesis de Santa Rosa de Osos. El padre, dice que el padre, bueno, espera un momentico a ver para ver bien el nombre completo. Muy bien, aquí lo tenemos. El padre Rafael Giraldo Vélez Aldarriaga padecía un cáncer de próstata por allá en el año de 1987 y fue curado de esta enfermedad por el padre Marianito. Este fue considerado uno de los milagros y fue aprobado por la Iglesia Católica para la beatificación ya posteriormente en el año 2000. Tenemos que recordar que el padre Marianito murió justamente de un cáncer de próstata y este sacerdote pues se encomienda al padre Marianito y recibe la curación. O sea, ya también tenemos ahí pues a un intercesor para la curación, un sanador en la parte espiritual, que es el padre Marianito. He buscado más información sobre ese milagro, pero no encuentro mucho todavía. Posiblemente después lo podamos ver. Pero miremos algunos de los milagros. Uno de los milagros que es más interesante tiene que ver con la confesión. Dice acá mi señora madre, nos me manda este relato. Dice: cuentan que una vez iba en un caballo a confesar un enfermo que estaba grave y pasó por la finca de un hacendado al cual saludó muy amablemente y le dijo que cuando lo esperaba en la iglesia para confesarse. Y éste le respondió señalando un guayabo seco que había en el patio, diciéndole: vea, padre, cuando ese guayabo de cosecha me voy a confesar. Y se largó a reír. Pero el padre Marianito le respondió entonces será muy pronto. ¿Cuál sería su sorpresa en la mañana cuando se levantó y salió al patio viendo el guayabo lleno de guayabas? Inmediatamente se dirigió al templo a confesarse. O sea, pues es uno de los, y hay muchos milagros de ese sentido. Es un sentido bastante coloquial, ¿no? Muy interesante. Pero a ver, ¿cuál es el propósito de los milagros? Los milagros no son como especies de encantamientos o de magia o de espectáculos, ¿no? Como para demostrar cosas, ¿no? Por ejemplo, los santos no hacen milagros como para darse importancia, ¿no? Eso es otra cosa pues que tenemos que tener mucho sentido ahí. El milagro tiene siempre un sentido muy pedagógico para la fe, ¿no? En este caso me parece una anécdota muy bonita porque tiene que resaltar el sentido del sacramento de la confesión, ¿no? No estamos jugando con Dios, ¿no? La confesión es muy importante y la confesión es un elemento de humildad, ¿no? Porque hay personas que dicen: yo no me voy a confesar con un cura porque eso es un tipo como yo, es una persona como yo, también debe ser un pecador. Obviamente es cierto, pero en este momento tenemos un sentido de fe en el sacramento y decimos que en el momento de la confesión el sacerdote no es esa persona, ese hombre que está ahí, sino que es la persona de Cristo. Se dice en latín in persona Christi, quiere decir que es Jesús mismo el que está oyendo
está confesando y está interviniendo por medio del sacerdote, que además es obviamente, como todos los sacramentos, tienen su base bíblica, ¿no? Dice Jesús: todo aquello que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, primero que todo, es un sentido de humildad, ¿no? El acercamiento a la Santísima Confesión. Y tenemos que el Padre Marianito pues es un santo de la confesión. Entonces también tenemos que encomendamos, por ejemplo, si tenemos esa dificultad de acercarnos a un sacerdote para la confesión, pues encomendémonos también a estos modelos de santidad como el Padre Marianito, y hay otros muchos santos modelos de la confesión, en el cual pedimos al Señor ese sentido de la humildad para poder reconocer nuestros pecados, nuestras culpas, y poder limpiar nuestra alma. Cuando nos acercamos a la confesión, no nos acercamos a una especie de juicio, un juicio en el cual el Señor nos va a juzgar, nos va a poner un castigo, sino que nos acercamos a la misericordia de Dios, que nos acoge, nos purifica y nos hace tener un compromiso de un cambio. Eso es muy diferente a una idea de castigo, de juicio, de lo que muchas personas quieren acusar, por ejemplo, los sacramentos. Entonces, muy bonito eso, que este señor, este hombre campesino que seguramente estaba ahí, pues el Padre Marianito lo invita: cuando vienes a confesarte. O sea, eso es un confesor auténtico, que está preocupado por la salud espiritual de su grey, de sus personas que participan de su parroquia. Y entonces este hombre pues quiere hacer como una burla, ¿no? al padre, ¿no? Si ese árbol, si ese guayabo da frutos, inmediatamente voy a la iglesia y le hace el milagro. Ahora no es que el Padre Marianito está haciendo el milagro, sino que Dios, ¿no? A través de la presencia y de la acción de este hombre santo, que le demuestra a este otro, ¿no? que Dios es posible para todo, y que así como es capaz de hacer fructificar o un árbol seguramente seco, pues también así puede hacer fructificar tu alma, ¿no? Te puede hacer sentir y volver a tener esa gracia para dar frutos nuevos. Recuerda que dice en las Escrituras: por sus frutos los conoceréis. A mí me encanta mucho ese milagro del guayabo. Ahora vamos a hacer un pequeño recuento sobre algunas de las historias que se dicen sobre el Padre Marianito, que encontré varias. Una, por ejemplo, de María Rosa Gómez. Era una persona que no podía oír desde su infancia, ¿no? Que nació sin el sentido de la audición, y entonces pasado pues por todos los médicos, ninguno le dio ningún éxito, pues porque decían que era una sordera, discapacidad natural. Y a los 6 años de edad llevaron a la niña al Padre Marianito. Entonces dice muy concretamente que este humedeció los dedos en la saliva y los introdujo en los oídos afectados y los retiró rápidamente, y la niña quedó curada. Y eso es muy bíblico, porque eso está justamente en el Evangelio con Jesús, ¿no? Jesús con la niña de Éfata, ¿no? Y muchos otros milagros en los cuales el Señor incluso utiliza la saliva, ¿no? Eso es un proceso de sanación en la virtud. Recordemos nuevamente que no es el Padre Marianito quien hace el milagro, sino que es Jesús. Él, como sacerdote ahí, es persona Christi. Recordemos esa frase: persona Christi, quiere decir Jesucristo es el que hace por medio de este sacerdote santo el milagro, ¿no? Tenemos otro, dice la señora Ana Felisa de Rada se vio en tan grave peligro de muerte al querer dar a luz un niño, que el médico que la atendía preguntó al esposo qué prefería, si la vida de la esposa o la del hijo. En tal situación llamaron al Padre Marianito para que confesara a la señora. El Padre Marianito humedeció su dedo pulgar con saliva y sobre el vientre de la señora trazó el signo de la cruz. Antes de 5 minutos nació el niño sin dificultad y se salvaron madre e hijo. Parecía pues que usaba la saliva, y es algo pues que tiene que ver con un sentido bíblico, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, y por eso he ido pues a la parte bíblica y encontramos ese que Jesús introduce, que es la saliva, y cura, ¿no? Dice, por ejemplo, en la Biblia: en aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis.
y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Vamos a ver qué hace Jesús. Él, apartándose de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfata, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces vemos, por ejemplo, ese milagro ahí del padre Marianito, es bíblico, ¿no? Tiene que ver con la parte de la Biblia y tenemos sentido pues que es Jesús el que obra a través de él, este Jesús. Entonces el signo, eso es un signo, dice aquí una de las escrituras. Este texto lo podemos encontrar en Marcos 7, 31 al 33. Y dice: los milagros de Jesús fueron ciertamente obras portentosas. La mayoría de ellas no necesitan de ningún signo, sino para tan solo de la palabra, ¿no? Vamos a mirar un poquito más sobre el padre Marianito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que hubo un verano muy fuerte en Angostura y pues obviamente toda la gente estaba bastante preocupada por eso, y entonces dice que la propiedad de un señor Julio Toro empezó a haber un incendio, ¿no? Y las llamas empezaron a avanzar amenazantes hasta los primeros solares del poblado. Entonces alguien llama al padre Marianito y este acude enseguida, hizo una breve oración y arrojó agua bendita sobre las llamaradas y el fuego se detuvo enseguida. También dice que en 1922 había un señor que llama Francisco Luis Trujillo Roldán, tenía 49 años y tenía una hinchazón muy grande en la mejilla derecha. El médico dijo que tenía que operarse porque se trataba de una infección en el hueso. Su madre, muy confundida, acudió al padre Marianito, quien le dijo: no sufra, hija, el niño se le cura sin necesidad de operación. Le untó saliva en la parte afectada y el hombre pues se curó inmediatamente. Parece pues esa era la parte del padre Marianito, que usaba como la saliva, ¿no? Bueno, yo pienso que eso es un sentido que también tiene que verse mucho. Uno ve muchas personas en las sanaciones que usan ese elemento, ¿no? Yo pienso que es un elemento además que tiene que tener el sentido de vida, ¿no? De vida, y es un sentido pues de encuentro como del espíritu. Recordemos que el Señor pues sopla, ¿no? Sobre esta arcilla que es el hombre, ¿no? Adán y Eva, y crea la vida, ¿no? El soplo es el soplo de la vida. Lo otro pues obviamente es que en el proceso del milagro o de la sanación pues es la obra del Señor, de Dios Altísimo, la cual actúa, ¿no? Entonces recuerdo nuevamente, no es un acto mágico, no es que el santo tiene superpoderes naturales, sino que es la acción del Espíritu de Dios. Yo pienso que es muy importante hacer recalcar eso, incluso en los milagros que pedimos a los santos, ¿no? Cuando se nos realiza una gracia, ¿no? Tenemos que decirle gracias obviamente a la intercesión del santo, pero las gracias infinitas son para Dios Altísimo, porque Él es realmente el que realiza toda acción, incluso, ¿no? Cuando le pedimos milagros o favores a la Virgen Santísima María, ¿no? Realmente es el Dios Altísimo el cual realiza todo. Bueno, yo creo que ya llegamos a media hora de hablar acá. Como siempre, pues miremos, estamos empezando, ¿no? O sea, habría que hacer todo un proceso para que este podcast llegue a tener una popularidad mediana y que podamos poder hacer conversaciones y hablar de temas católicos. Yo pienso que una de las cosas que me parece muy importante es resaltar los grandes valores de la Iglesia Católica, que yo veo que hay necesidad de eso, hablar de todo este tipo de cosas y hacer preguntas, por ejemplo, de esas cosas tan extrañas como los milagros, como los santos. No temamos en preguntarlas y yo puedo investigar y
poder decir algunas de las cosas, y ojalá podamos hacer conversación con otras personas que nos puedan ayudar a entender también el sentido de la fe y de la acción de Dios Santísimo dentro de nuestra vida. Entonces, muchas gracias y una gran bendición para todos, y por la intercesión del Padre Marianito, que haya pronto un nuevo milagro para que éste pueda recibir la canonización y podamos hablar pronto de San Marianito Eusen.